Ya a las 7 de la mañana con 42 minutos nos acompaña el asambleísta Pavel Muñoz, él es de Revolución Ciudadana y está candidato a la reelección de la Asamblea. Gracias por estar junto a nosotros, asambleísta. La Asamblea termina un año bastante crítico, cuestionado por la ciudadanía y con una credibilidad realmente sorprendente. ¿Por qué se da todo ese escenario de credibilidad de la Asamblea? ¿Y por qué nuevamente regresar a la Asamblea con dicha mirada de la ciudadanía? Bienvenido. Gracias, Luis. Primero, buenos días a usted, al equipo, pero sobre todo a la gente que puede ver y escuchar este programa. Mire, es lamentable la evaluación con la que termina la Asamblea Nacional y me parece que tiene que ver con haberle fallado al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, no se discuten los temas que le interesan a la gente. Usted está discutiendo cambios del orden del día muchas veces intrascendentes, las leyes que deberían ser de motivación principal para reanimar la economía, la producción, sobre todo trabajar en el empleo, no se las hace. Creo que hay una muy mala conducción de la Asamblea Nacional. Muchas veces se atiborran los puntos en una sesión y eso provoca que se traten 2, 4, 5 máximo y los que quedan en el punto 6, 7 de alguna u otra manera no son tratados. Y finalmente me parece, Luis, que hay un descrédito conjunto de las instituciones en el país. Si uno se fija en las últimas encuestas, no hay institución que termine bien parada. Todas las instituciones, mire la Presidencia de la República, mire, digamos, los órganos de control, mire la Asamblea Nacional, no hay una institución que tenga confianza y credibilidad con la ciudadanía. Dentro de ese marco también el Consejo Nacional Electoral metido en un conflicto con el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea no dijo nada antes de irse a una vacancia legislativa, porque sí podría intervenir, ¿no? Así como no dijo nada en octubre del 2019, ¿no? A mí me parece que lo que está pasando, este conflicto, esta pugna de competencias, ya no solamente entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, Luis, digamos, todos han metido cuchara. Le mandan a la Corte Constitucional, la Fiscalía le consulta a la Corte Nacional de Justicia, es decir, todos han metido cuchara y para mí el resultado es que vivimos una vergüenza, pero una vergüenza, si usted quiere, con mayúsculas, con negrita subrayado. No puede ser que a menos de 2 meses de las elecciones, Luis, no conozcamos la papeleta presidencial para que podamos... Mire, las encuestadoras, ¿qué pasa? No pueden hacer ni siquiera su trabajo porque algunas encuestan con Álvaro Noboa, otras sin Álvaro Noboa. Es decir, han generado un caos institucional. Y yo sí lo denuncio, Luis, con esta palabra lo denuncio, porque si llegan a mover tan solo un día las elecciones, creo que le meterán una puñalada en el corazón de la confianza y la credibilidad y legitimidad que deben tener las elecciones. Lo que están generando, Luis, es tan irresponsable que los perdedores van inmediatamente, ¿no es cierto?, si es que se moverían las elecciones, van inmediatamente a acusar de que el proceso no fue bien llevado, de que hubo fraude, es decir, están generando un cóctel molotov. Y solamente permítame decirle que son instituciones que provienen, que fueron tocadas, ¿no es cierto?, por esa famosa transitocracia que devino de la consulta popular, ¿no? Se dijo que después de la consulta popular casi se acababan las guerras en el mundo, se acababa el calentamiento global y Ecuador pasaba a ser Suiza de la noche a la mañana. Todo lo contrario, hemos caído en una desinstitucionalización terrible. Cada quien defiende sus intereses a su manera, ¿no? Hay otros sectores políticos que dicen que todo esto que está sucediendo en el país con la crisis en las instituciones del Estado se debe también a que se formó una constituyente a beneficio del anterior gobierno, como es del expresidente Rafael Correa. 4 años con esa cantaleta, diría yo, Luis, a esos sectores ya simplemente no se les cree. Lo que hubiéramos debido trabajar, Luis, es más bien en las mejoras, si usted quiere, si así sería necesario, de la Constitución o del marco legal. Pero yo creo que la Asamblea Nacional perdió una legislación programática, Luis, es decir, en ningún momento ha hecho una legislación pensando en el tipo de país que queremos. Todo ha sido, si usted quiere, una suerte como de país del cangrejo, ¿no es cierto?, ir para atrás, derogar tal ley, digamos, reformar tal ley. ¿Por qué? Porque no les interesaba a los actores, sobre todo yo diría económicos y las élites de poder. Así que no ha habido ese trabajo. Fíjese solamente este tema. Recuerde usted que están planteando una reforma constitucional, los que fueron miembros del Consejo de Participación Ciudadana, una bicameralidad que no tiene ningún sentido, y le están poniendo al Senado a que elija a las autoridades de control. Si se va a caer la bicameralidad, porque no veo que tenga ningún apoyo en la Asamblea Nacional, están golpeando también de muerte a su pretensión de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, yo creo que vivimos un caos institucional, Luis. Eso le decía, a cada quien maneja sus intereses de su línea política, ¿no? Y bajo esos temas, esos conflictos que tiene el país, y sobre todo la Asamblea con esa credibilidad, ¿por qué nuevamente ir a la Asamblea, Pavel Muñoz? Bueno, yo creo que vamos a ir a la Asamblea Nacional si contamos con el apoyo ciudadano, porque hemos hecho el trabajo de diferencia a la Asamblea Nacional.
Cuando yo digo que la Asamblea Nacional es un desastre, Luis, también nos toca. Es decir, es un ejercicio... Por uno chupa a todos, dicen, ¿no? Exactamente. Digamos, la gente difícilmente suele distinguir, en primera imagen, ¿no? Difícilmente suele distinguir el político 1 del político 2, termina metiendo a todos los asambleístas y los políticos, en realidad, en un solo saco. Pero cuando, en cambio, distinguen qué es lo que hemos hecho nosotros desde nuestra bancada, la bancada de la Revolución Ciudadana, Luis, sí se pueden apreciar dos cosas, al menos, yo diría. En materia legislativa, y le voy a poner un ejemplo, el tiempo en televisión es precioso, así que les pongo un ejemplo por cada caso. Materia de legislativa, ley humanitaria. Nosotros votamos en contra de la ley humanitaria, Luis, porque era una puñalada en la espalda de los trabajadores. O en materia de fiscalización, nosotros hemos hecho la fiscalización a la asamblea del reparto, o a esta asamblea, ¿no es cierto?, que tiene asambleístas que no escuchan bien, tienen un carnet de discapacidad, pero se compran un carrazo para mejorar su sistema auditivo, ¿no? Eso también hemos nosotros fiscalizado. Para ir finalizando, dos inquietudes, con eso termino. Prácticamente entonces el escenario del 2021 política y electoralmente, ¿cómo viven ustedes, los asambleístas y los candidatos asambleístas de la Revolución Ciudadana? Yo quisiera aprovechar incluso para dar un mensaje de optimismo y de esperanza a la ciudadanía ecuatoriana. Le pido que en este 24 de diciembre o en el 31, fechas muy importantes para todos, que vamos a estar al calor seguramente de nuestros seres queridos, nos tomemos un minuto para pensar lo duro que ha sido este 2020. Pensemos en los fallecidos, en los enfermos, en los que fueron despedidos, en los que cayeron en pobreza y en extrema pobreza, y pensemos que el Ecuador en el 2021 puede ser distinto. Y en ese sentido, la esperanza desde nuestro punto de vista está con el binomio de Andrés Arauz, Carlos Rabascal, está con nuestra fuerza política, y creo que si trabajamos todos en unidad, como lo que necesita el país en este momento, vamos a recuperar la esperanza en el 2021. Luis. Y termino en un minuto su propuesta para llegar a la Asamblea. Trabajar en las leyes que puedan rehabilitar el trabajo, que puedan rehabilitar la economía, la producción y que recuperen derechos. Fíjese lo que pasa en materia de salud, más de 40.000 muertos en exceso por el tema de la pandemia, Luis. O fíjese lo que pasa en materia educativa. Yo pido que pensemos en una mujer, madre soltera, 35, 40 años, triplicada de tareas, cuida su trabajo, cuida a los niños, educa a los niños, seguramente prepara y cuida la comida y cuida a sus padres. Hoy esos chicos se turnan un celular en hogares de bajos recursos para conectarse 45 minutos, una hora a la educación. Es inconcebible lo que está pasando en el Ecuador de hoy, Luis. Muchísimas gracias al asambleísta Pavel Muñoz. Él es de Revolución Ciudadana, junto a nosotros, va a la reelección asambleístas en el 2021. Ha hecho un análisis de lo que ha pasado en la asamblea durante este 2020. Gracias por acompañarnos, asambleísta. Nos vamos al corte y al regresar estaremos con la información internacional. Gracias.